El mercado de prisioneros estaba hundido en un silencio extraño, un silencio que no era por respeto, sino por el peso de la tensión acumulada. Los puestos abarrotados de mercaderes, jaulas oxidadas y barriles vacíos formaban un laberinto de sombras y luces temblorosas. El olor a sudor viejo, metal oxidado y sangre seca flotaba en el aire como una nube espesa. Al fondo, apartada del resto de los cautivos, estaba Kaela. Encadenada de pies y manos, la espalda recta, la mirada baja pero alerta, como una fiera a punto de saltar. Su piel, de un tono oscuro con reflejos metálicos, parecía absorber la luz de las antorchas. Las cicatrices que recorrían su brazo izquierdo y su costado eran marcas de batallas pasadas, de combates donde había sobrevivido contra probabilidades imposibles. Los comerciantes se mantenían a distancia. Había rumores, demasiados. Se decía que en su primer intento de venderla, había roto los brazos de un amo delante de toda la plaza, que en otro, había matado a 2 guardias con sus propias cadenas. Nadie quería cargar con una posesión tan peligrosa, aunque el precio fuera bajo. Y sin embargo, su sola presencia atraía miradas, como un fuego que uno no puede evitar observar. El pregonero, un hombre alto y delgado con la voz rota de tanto gritar, intentaba sin éxito animar a la multitud. Guerrera de las tierras frías. Fuerza sin igual, entrenada para la guerra desde la infancia. Un arma viviente. Pero nadie levantaba la mano. Solo había susurros. No es domesticable, murmuró un mercader gordo. La matarás o te matará antes de que termine la semana. He oído que arrancó de un mordisco la oreja de un general, añadió otro, con media sonrisa nerviosa. En ese momento, entre la multitud, apareció Elías. Caminaba sin prisa, pero con la seguridad de quien sabe exactamente lo que busca. Vestía ropa de viaje, botas gastadas y una capa oscura que apenas cubría la empuñadura de la espada en su cintura. Sus ojos, de un marrón profundo, no se desviaron ni un segundo del rostro de Kaela. Ella, al sentir su presencia, levantó la vista. Fue un gesto mínimo, apenas un parpadeo, pero suficiente para que sus miradas se encontraran. No hubo sorpresa ni miedo en sus ojos, solo un reconocimiento silencioso, como si en algún rincón remoto de su memoria ya lo hubiera visto. El pregonero, viendo que Elías se acercaba, sonrió con un destello de alivio. «Tú, viajero, ¿te interesa esta pieza?» Elías no respondió. Caminó hasta la jaula, parándose a un paso de los barrotes. El murmullo de la gente creció, esperando que retrocediera al sentir la presión de esa mirada feroz. Pero no lo hizo. «La quiero a ella», dijo al fin, con voz baja pero tan firme que cayó a los más cercanos. El comerciante dudó. «¿Estás seguro? No se aceptan devoluciones, y no creo que dure viva más de...» «Abre la puerta», lo interrumpió Elías, sin apartar la mirada de Kaela. Hubo un breve silencio, seguido de una carcajada incrédula de uno de los guardias. «¿Sabes lo que dices? Esta mujer te partirá el cuello antes de que puedas respirar 2 veces». Elías no se inmutó. Dio un paso más y apoyó su mano en los barrotes. Kaela lo observaba sin parpadear, su respiración lenta, controlada. Cuando la puerta se abrió, él no esperó instrucciones. Entró, deteniéndose justo frente a ella. Por un instante, nadie se movió. La tensión era tan densa que hasta el crepitar de las antorchas sonaba lejano. Y entonces, Elías extendió la mano. Kaela la miró, luego lo miró a él, evaluando cada rasgo, cada posible engaño. Finalmente, y para sorpresa de todos, no lo atacó. Sus dedos se rozaron, y Elías cerró suavemente su mano sobre la de ella. No fue un gesto de dominio, sino de decisión. Kaela sintió un calor inesperado en ese contacto, algo que no recordaba haber sentido desde hacía años. En el mercado, la gente se quedó inmóvil. Nadie entendía lo que acababa de pasar. Pero Kaela sí lo entendía, y Elías también. En ese momento, sin decirlo, algo había cambiado para siempre. La ciudad quedaba atrás, envuelta en una neblina rojiza por el polvo que levantaban los comerciantes al cerrar el mercado. Elías caminaba delante, Kaela detrás, con las muñecas libres pero los pasos medidos, como si en cualquier momento pudiera atacar o huir. No había cadenas, y eso confundía a los pocos transeúntes que los veían. ¿Quién llevaba a quién? Salieron por la puerta norte, cruzando un puente de piedra que resonaba bajo sus pasos. El río que corría debajo reflejaba el último sol del día, tiñendo el agua de tonos dorados y rojos. Kaela, acostumbrada a prisiones y jaulas, alzó el rostro y dejó que el viento frío le golpeara la piel. No dijo nada, pero por primera vez desde que la compraron,
sus hombros se relajaron apenas un poco. El campamento de Elías estaba oculto en un claro protegido por árboles altos y gruesos. Había una fogata apagada, un par de mantas enrolladas y un pequeño alijo de provisiones cubierto por una lona. Todo era simple, funcional, sin lujos. Al llegar, Elías dejó su mochila a un lado y comenzó a encender la hoguera, usando astillas secas y un trozo de pedernal. Kaela se quedó de pie, observándolo. No lo miraba como a un amo, ni como a un enemigo, sino como si tratara de comprenderlo. Finalmente, habló. ¿Por qué me has comprado? Elías sopló sobre las brasas hasta que una llama pequeña comenzó a bailar. Porque vi que nadie más te veía como yo. La respuesta no la convenció del todo, pero tampoco la provocó. Se sentó frente al fuego, cruzando las piernas con una elegancia natural que contrastaba con su aspecto fiero. Elías tomó una cantimplora y se la ofreció. Ella dudó, pero al final la aceptó. El agua estaba fría, pura. Pasaron unos minutos en silencio. Las llamas crecieron, y el olor a leña quemada llenó el claro. Elías sacó un trozo de carne salada y lo colocó en un pincho improvisado para calentarlo. Cuando estuvo listo, lo partió en dos y le tendió una porción. Sus manos se rozaron por un instante. Fue un contacto breve, pero la mirada de Kaela se endureció, como si intentara protegerse de lo que acababa de sentir. A lo lejos, el ulular de una criatura nocturna resonó entre los árboles. La noche se estaba cerrando rápido, y las sombras parecían acercarse. Elías revisó su cuchillo, comprobando el filo, mientras Kaela examinaba el entorno con mirada de cazadora. No era miedo lo que sentía, sino una alerta instintiva que se encendía cuando algo se movía más allá de lo visible. De pronto, Kaela giró la cabeza hacia el este. «Alguien nos sigue», susurró. Elías se tensó, apoyando la mano en la empuñadura de su espada. No preguntó cómo lo sabía, había algo en su voz que no dejaba espacio para la duda. Entre la oscuridad, tres siluetas se deslizaban hacia ellos. No eran cazadores comunes. Llevaban armaduras ligeras y movimientos coordinados, el paso de quienes ya habían matado antes. Kaela se puso en pie de un salto y, sin pensarlo, se colocó delante de Elías. La hoguera iluminaba su figura desde atrás, proyectando su sombra alta y amenazante sobre el suelo. Sus ojos brillaban con un reflejo frío, y los músculos de sus brazos se tensaban, listos para atacar. Elías, detrás de ella, sintió algo que no esperaba, no solo estaba protegido, estaba siendo defendido. Y eso, viniendo de una guerrera que horas antes era considerada intocable, significaba más de lo que podía imaginar. El primero de los atacantes emergió de entre los árboles con la velocidad de un depredador. La luz de la hoguera iluminó por un instante su máscara metálica, dejando ver unos ojos fríos y calculadores. Blandía una espada curva, afilada como una garra. Kaela no esperó a que hablara. Con un rugido que hizo vibrar el aire, se lanzó hacia él. Sus movimientos eran rápidos, brutales y precisos, como si cada golpe estuviera escrito en su instinto. Bloqueó el primer ataque desviando la espada con el antebrazo protegido por sus brazales, y giró sobre sí misma para golpear con el codo en el rostro del hombre. El impacto fue seco, el atacante retrocedió tambaleando. Mientras tanto, el segundo enemigo rodeó el fuego y se abalanzó sobre Elías. Él esquivó por puro reflejo, sintiendo el filo rozar su costado. Su respiración se aceleró, y el olor metálico del acero le llenó los pulmones. Con un movimiento rápido, sacó el cuchillo que llevaba en la bota y trató de contraatacar, pero el adversario era ágil, moviéndose como si conociera cada hueco en su defensa. Kaela lo vio de reojo. El tercero aprovechó su distracción y la empujó contra el tronco de un árbol. La corteza se le clavó en la espalda, pero ella no soltó el arma que había arrebatado a su primer oponente. Un giro seco de su muñeca y el filo cortó el aire, deteniéndose a milímetros de la garganta de su agresor. Elías, sintiendo que no resistiría mucho más, tomó una decisión desesperada. Fingió un tropiezo para que el enemigo se confiara, y cuando éste se acercó para rematarlo, lo sorprendió golpeándolo con el pomo de su cuchillo en la sien. El hombre cayó de rodillas, aturdido. Elías no dudó, un golpe más y quedó inmóvil en el suelo. Pero el primero y el tercero seguían en pie, respirando con dificultad pero sin rendirse. Kaela se lanzó hacia ellos como un relámpago. El suelo bajo sus pies parecía vibrar con cada paso. Atravesó la distancia en segundos, bloqueó un golpe descendente con un brazo y, con la otra mano, asestó un puñetazo tan violento que hizo crujir el casco del oponente. El último atacante trató de huir, pero Kaela lo alcanzó, sujetándole por el cuello y derribándolo contra la tierra.
La pelea duró apenas unos minutos, pero cuando terminó, el claro estaba cubierto por un silencio tenso, roto solo por el chisporroteo de la hoguera. Los cuerpos de los enemigos yacían inmóviles. Kaela respiraba agitada, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo rápido, y una fina línea de sangre le recorría el hombro donde uno de los ataques había rozado su piel. Elías se acercó y, sin pensarlo, tomó su rostro entre las manos. La miró con una mezcla de preocupación y admiración. «Estás herida», dijo, su voz más baja que un susurro. Ella sonrió apenas, un gesto casi imperceptible. «He recibido peores». No retiró su mano de la de él. En ese momento, no había cadenas, ni mercado, ni precio que pagar. Solo dos personas respirando el mismo aire, unidas por algo que aún no entendían del todo. La lluvia comenzó como un murmullo suave sobre las hojas, pero pronto se transformó en un golpeteo constante que apagó los últimos sonidos del bosque. Elías había improvisado un refugio con pieles y ramas gruesas, lo suficientemente grande para cubrirlos a ambos y mantener la hoguera encendida en el centro. El calor del fuego creaba un halo anaranjado que contrastaba con el frío gris que acechaba afuera. Kaela estaba sentada, apoyada contra una de las vigas del refugio. El corte en su hombro sangraba poco, pero cada movimiento la hacía fruncir el ceño. Elías se arrodilló frente a ella con un cuenco de madera en el que había mezclado un ungüento de hierbas y resina. Sus manos eran firmes, pero el contacto era cuidadoso, como si temiera romper algo más que la piel. Ella lo observaba en silencio. Sus ojos, de un tono oscuro con destellos plateados, seguían cada movimiento de él, evaluando la intención detrás de cada gesto. No había miedo, pero sí una curiosidad contenida, como si tratara de entender por qué alguien se preocupaba tanto por una guerrera que el resto del mundo consideraba una carga. «En mi mundo», dijo Kaela, rompiendo el silencio, «un guerrero solo permite que otro le cure si está dispuesto a reclamarlo como suyo». Elías detuvo sus manos un instante, levantó la mirada y la sostuvo. «Entonces supongo que ya somos algo más que aliados». Ella apartó la vista, pero no su mano de la suya. Elías volvió a trabajar en la herida, limpiándola y aplicando la pomada. El olor a resina llenó el pequeño refugio, mezclándose con el aroma del humo y la tierra húmeda. La lluvia se intensificó, golpeando con fuerza el techo improvisado. Cuando terminó, Elías envolvió su hombro con una venda limpia. Al hacerlo, sus dedos rozaron la línea de su clavícula, y Kaela, aunque no se movió, sintió un calor que nada tenía que ver con el fuego. «No te muevas demasiado esta noche», indicó él. «La herida cerrará mejor si descansas». «No necesito descanso», replicó, pero su voz carecía de la dureza de antes. Elías se sentó junto a ella, recostando la espalda contra el mismo tronco. Durante varios minutos no hablaron. Solo escuchaban la lluvia, el crepitar del fuego y el compás lento de sus respiraciones. Sin darse cuenta, sus hombros comenzaron a rozarse con cada movimiento, y cuando Kaela se acomodó para encontrar una posición más cómoda, sus piernas quedaron tocando las de él. Elías sintió como esa cercanía alteraba la calma que había mantenido hasta entonces. Se giró apenas hacia ella, y vio como una gota de agua, escapada de su cabello, resbalaba por su mejilla hasta perderse en la curva de su cuello. Sin pensarlo demasiado, levantó la mano y la secó. Kaela lo miró fijamente, como si quisiera medir el significado de ese gesto. No dijo nada. Solo entrelazó sus dedos con los de él, un contacto firme, sin vacilaciones. No había promesas habladas, pero en ese instante, en medio de la oscuridad y la lluvia, ambos entendieron que se estaban comprometiendo a algo que iba más allá de la supervivencia. El amanecer llegó cubierto por un cielo de nubes densas, tan bajas que parecían aplastar las copas de los árboles. Elías estaba ya despierto, avivando la hoguera para calentar un poco de comida. Kaela, sentada a pocos pasos, afilaba la hoja que le había arrebatado a uno de los atacantes la noche anterior. El sonido del metal contra la piedra se repetía con un ritmo casi hipnótico. El silencio se rompió cuando un explorador del bosque, un joven delgado con ropas de cuero, apareció en el límite del claro. Su respiración era rápida y sus ojos reflejaban preocupación. «Vienen por ella», dijo, señalando a Kaela. «Un grupo de mercenarios. Al menos una docena. Ofrecen recompensa viva, pero más si está muerta». Kaela no se inmutó. Continuó afilando la hoja, como si la noticia no la afectara. Elías, en cambio, se incorporó de inmediato. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «1 hora, quizá menos», respondió el joven, antes de desaparecer entre los árboles. Elías se acercó a Kaela. «Podemos huir antes de que lleguen. El bosque es denso,
y si nos movemos rápido, no nos seguirán. Ella levantó la vista, con una calma inquietante. Si huimos, vendrán otros. Y cada vez estarán mejor preparados. No hay huida posible si no los detenemos aquí. La determinación en su voz no admitía discusión, pero Elías no estaba dispuesto a dejar que peleara sola. Entonces lucharemos juntos. Un destello cruzó los ojos de Kaela, no de sorpresa, sino de aceptación. Como si en su interior supiera que esa respuesta llegaría. Se levantó, ajustó la correa de su armadura y le tendió la hoja recién afilada. En mi mundo, compartir un arma antes de una batalla es un juramento. Elías la tomó, sintiendo el peso equilibrado del metal. Entonces es un juramento. Comenzaron a preparar el campamento para la confrontación. Reforzaron el perímetro con estacas improvisadas y colocaron ramas secas en lugares estratégicos, listas para ser incendiadas y crear cortinas de humo. Kaela, moviéndose con la precisión de alguien que había liderado batallas, le enseñó a Elías a posicionarse para aprovechar cada ventaja del terreno. La tensión crecía con cada minuto. El aire parecía más denso, cargado de electricidad invisible. Elías la observó mientras ella probaba el alcance de su lanza, el movimiento de sus músculos, la firmeza de su postura, todo en ella irradiaba fuerza. Y, sin embargo, había algo más, un leve temblor en su respiración cuando él se acercaba demasiado, como si hubiera una batalla distinta librándose dentro de su pecho. Cuando terminaron de preparar todo, Kaela se acercó y lo empujó suavemente contra el tronco de un árbol. Su rostro estaba tan cerca que Elías pudo sentir el calor de su aliento. Si morimos hoy, dijo en voz baja, quiero que sea peleando juntos, y sin nada pendiente entre nosotros. Él no contestó con palabras. La tomó por la nuca y la besó, un contacto que fue al principio una descarga de tensión acumulada, pero que pronto se volvió más profundo, más urgente. Kaela respondió con la misma intensidad, aferrándose a su capa como si necesitara anclarlo a ella. Cuando se separaron, sus frentes quedaron juntas y sus respiraciones mezcladas. Ahora sí, susurró ella, estamos listos para pelear. Y en ese instante, como si el mundo esperara a que sellaran ese pacto, el sonido de cascos y pasos pesados comenzó a resonar entre los árboles. El sonido de los cascos y pasos se hizo más claro hasta convertirse en un retumbar constante. Elías y Kaela estaban espalda con espalda, en el centro del claro, con las armas preparadas y la respiración acompasada. La hoguera ardía con fuerza, lanzando destellos que iluminaban sus rostros y proyectaban sombras largas en el suelo húmedo. Los mercenarios aparecieron desde 3 direcciones al mismo tiempo, formando un círculo para cerrarles cualquier vía de escape. Eran 12, armados con espadas, lanzas y ballestas. Sus rostros, algunos cubiertos por cascos, otros descubiertos y tensos, mostraban una mezcla de codicia y precaución. El líder, un hombre alto con armadura negra y una cicatriz que le cruzaba la mandíbula, habló primero. Entréganos a la guerrera, humano. Te dejaremos ir con vida. Elías dio un paso al frente, manteniendo la espada baja pero lista. No hay trato. El silencio duró apenas un latido antes de que el líder hiciera un gesto y todos avanzaran al unísono. Elías y Kaela reaccionaron al mismo tiempo. Ella se movió como una tormenta de acero, girando con la lanza para mantener a raya a los atacantes, mientras él bloqueaba y contraatacaba con precisión mortal. El primer enemigo que se acercó demasiado a Kaela recibió un golpe en el estómago que lo dobló, seguido de un barrido de pierna que lo dejó inconsciente. Elías, por su parte, desvió el filo de una espada y contraatacó con un corte limpio que derribó a su oponente. La batalla se volvió un caos controlado. El humo de las ramas incendiadas comenzó a cubrir parte del claro, cegando a varios enemigos y obligándolos a retroceder. Kaela aprovechó la confusión para avanzar con pasos rápidos, cortando la formación enemiga. Elías la siguió, protegiendo sus flancos, y juntos lograron derribar a más de la mitad en cuestión de minutos. El líder se lanzó directamente contra Kaela, con un golpe descendente que hizo vibrar el aire. Ella bloqueó con la parte de madera de su lanza, sintiendo como el impacto le recorría los brazos. Elías apareció por un lado y atacó con fuerza, obligando al líder a retroceder. La coordinación entre ambos era perfecta, como si hubieran entrenado juntos toda la vida. Finalmente, Kaela encontró una abertura. Con un giro rápido, desarmó al líder y lo empujó contra el suelo, apuntándole con la punta de su lanza al cuello. «Vete y diles que nadie volverá por mí», ordenó con una voz tan fría que heló el aire. El hombre, jadeante, asintió. Los pocos mercenarios que quedaban en pie arrastraron a sus heridos y desaparecieron entre los árboles, sin atreverse a mirar atrás.
Cuando el silencio regresó, Kaela soltó la lanza y se giró hacia Elías. Él estaba cubierto de sudor, con un par de cortes en el brazo, pero sonreía. Ella caminó hasta él y, sin decir nada, lo abrazó con fuerza, presionando su frente contra su pecho. Ahora eres libre, dijo él en voz baja. Libre, contigo, corrigió Kaela, alzando la mirada para encontrar la suya. Se quedaron así, bajo el cielo que empezaba a despejarse. El primer rayo de sol atravesó las nubes, iluminando el claro. La hoguera crepitó suavemente, y por primera vez desde que se conocieron, no había peligro, ni cadenas, ni amenazas. Esa mañana, mientras el sol ascendía, partieron juntos hacia el horizonte. No sabían a dónde los llevaría el camino, pero ambos comprendían que ya no eran un guerrero y un mercenario, eran compañeros, aliados, y algo más que aún no necesitaban nombre. Y mientras se alejaban, Kaela entrelazó su mano con la de Elías, sellando un pacto que no dependía de batallas ni de victorias, sino de la certeza silenciosa de que, a partir de ese día, caminarían juntos.